Integrantes de la cadena productiva cárnica manifestaron en las últimas horas que para ellos ya el programa de precios accesibles o precios que se habían acordado con el gobierno para que las carnes tuvieran precios diferenciados se estaría cayendo. Todo esto a raíz de, recordemos, esta restricción de exportación que aplicó el gobierno nacional por 30 días a, en este caso, los frigoríficos también de todo el país. Esto también tendría un impacto negativo porque no habría materia prima para que llegue a los supermercados. Así es, dentro de las fuentes consultadas hablamos de que al cerrar las ventas al exterior se perjudican o no se cuenta entonces con la materia prima para llegar al mercado interno. Para darnos una idea, vamos a decir que en Argentina tenemos, o por lo menos durante todo el año 2020, se exportaron más de 900.000 toneladas, de las cuales el 80% se fueron al país asiático, no, se fueron a China. En este caso, a China, el gigante asiático, está solamente pidiendo vacas de baja calidad. Recordemos, estos son las fuentes consultadas. El 20% de ese 100% va a las ventas al exterior también, pero en este caso con novillos de más de 500 kilos. Y lo que queda en el mercado interno, y es parte de también lo que consultaban estas fuentes, es el comercio. Para los comercios locales van novillitos y vaquillonas que no pesan más de 390 kilos. Para conocer más al respecto y analizar esta situación desde el plano económico, estamos en contacto con Agustín Domingo, ex ministro de Economía de la provincia de Río Negro, quien en las últimas horas ha dado quizás algunas propuestas en relación a cómo se podría encarar esta situación de restricción de exportación de la carne a nivel país. Domingo, buenos días, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Buenos días, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien, nos ponemos en contacto porque usted ha estado manifestando y analizando, entendemos desde el punto de vista económico, cómo o cuál podría ser una salida para esta situación. La verdad que, como siempre le decimos, se produjo una encerrona porque no se exporta, tampoco se manda a los mercados internos, aumenta la carne. ¿Cuál puede ser una solución? Sí, bueno, yo simplemente puse foco en las medidas que había tomado nuestra república vecina del Uruguay ante un problema similar, que era un problema de inflación en las carnes, ¿no? Que también habría que analizar la situación, si aquí en la Argentina es exactamente esa, si lo que tenemos es un problema de inflación en las carnes o un problema de inflación en general, porque entonces para los problemas de inflación en general hay otras medidas que hay que tomar que tienen que ver más con la macro y que bueno, que no tienen que ver puntualmente con este mercado en particular. El ejemplo que yo daba de Uruguay es que en lugar de cerrar las exportaciones, lo que hicieron fue abrir las importaciones para los cortes populares, que son los que se consumían internamente, porque claramente, como recién lo mencionaban en este informe, los tipos o los cortes que se destinan al exterior son muy distintos de los cortes que se consumen internamente. Entonces estamos ante presencia de dos productos distintos, se podría decir, y que por lo tanto no se los puede tratar con medidas simplistas como estas de cierro la exportación, entonces voy a tener más productos y eso va a hacer bajar el precio. Eso puede ser cierto en el corto plazo, pero ya vemos que tampoco está siendo tan así porque la resistencia que ha generado en el sector, pero en el largo plazo esta receta ya vimos que que fracasó en el pasado. El Estado argentino cerró las exportaciones la última vez en el 2006 durante varios años y lo único que produjo en el mediano plazo fue una reducción muy significativa del stock de ganadero. Se redujo en más de 10 millones de cabezas de ganado el stock ganadero, o sea que el efecto en el mediano plazo es se reduce el stock y aumentan los precios, porque esto en economía es básico, ¿no? Se reduce la oferta y los precios suben porque la demanda, a igual demanda, suben los precios. Entonces, me parece que estas son medidas cortoplacistas que le hacen mucho daño al sector, que es un sector que planifica a largo plazo, el sector exportador de carne, ¿no? Que le cuesta mucho ganar un mercado y una vez que gana ese mercado, medidas como esta destruyen
en segundos lo que tardó años en construirse. Domingo, lo consultábamos también en otras salidas también con gente del sector, y es consultar cuál sería la solución según ustedes en estas medidas que está tomando el gobierno nacional y que este sector obviamente no está recibiendo y de alguna manera están teniendo consecuencias en todo el mercado interno. Bueno, la medida sin dudas no es cerrar el sector, cerrar la exportación, porque esto produce un daño terrible, como les decía, a la larga produce en realidad el efecto contrario al buscado. Las medidas tienen que apuntar a incentivar la producción del sector. Está probado que a mayor producción de carnes hay mayor oferta tanto para exportar como para el mercado interno, porque los cortes que se consumen en uno y otro lado son distintos. Entonces, las medidas tienen que apuntar a eso. En tal caso, si lo se quieren tomar, son medidas de corte más social, porque hay que beneficiar a determinado sector para que no los afecte tanto el precio. Hay otras medidas que apuntan a reducir el precio de los alimentos. Bueno, hay dos medidas puntualmente que presentó el senador Porrionero, Alberto Bretilnec, que tienen que ver con reducir el IVA a los alimentos de la canasta básica, de determinados alimentos, o eliminar el impuesto a los combustibles para las naftas. Entonces, hay medidas por el lado de la demanda que se pueden tomar para apuntar directamente a aquellos sectores que se ven afectados. Otro elemento a tener en cuenta: cuando se cierran las exportaciones, el sector exportador de carnes tiene retenciones que generan ingresos fiscales para el Estado. Bueno, esos ingresos fiscales se pierden, entonces no es gratis esta medida, es una medida que no sabemos o que sabemos cuáles son los efectos negativos en el corto plazo y que encima le generan un costo fiscal al país que lo tienen que pagar todos los argentinos. Entonces, tal vez en lugar de cerrar las exportaciones se podrían utilizar esos ingresos fiscales para alguna especie de subsidios que lleguen directamente a las personas que el gobierno quiere que lleguen. Domingo, por último le consulto, evidentemente por lo que usted manifiesta, las retenciones que tienen que ver con exportación, el movimiento, lo que tiene que ver con el transporte, va a tener una incidencia, va a tener una consecuencia posiblemente negativa también en las economías de todas las provincias, ¿no? Exactamente, al reducirse los ingresos fiscales, esto impacta directamente en las cuentas del Estado Nacional. Al ser retenciones sobre la exportación, en realidad son ingresos del Estado Nacional. Pero bueno, brevemente, otro sector en el que nosotros vemos que el Estado Nacional se comporta distinto, como puede ser las peras y las manzanas, que se eliminaron las retenciones para incentivar a este sector exportador, o veíamos recientemente que se envió por primera vez truchas al exterior, otro sector con potencial exportador en el cual el Estado también promueve, ayuda a que se desarrollen esas economías. Me parece que es por ahí, y que esto que pasó con el mercado de carnes tiene más que ver con una medida de corte electoralista, pero esperemos que el gobierno la revise y la corrija. Domingo, muchísimas gracias por su tiempo y ha sido muy amable también en aportarnos estos datos. Por favor, gracias a ustedes. Adiós.